Si eres artista 3D, estás cometiendo un grave error que tal vez no te estés dando cuenta. Cuando trabajamos en un proyecto nos enfocamos en temas bastante importantes como el modelado, la texturización y aspectos generales para que nuestro render se vea de calidad, pero acá va una de las cosas en la que fallamos muchos y es la iluminación. Y te preguntarás, ¿por qué la iluminación? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué la iluminación es importante? Imagínate una película sin una buena iluminación. Los personajes estarían sumidos en sombras, los colores carecerían de vida y cada escena perdería su impacto emocional. En el mundo 3D, la iluminación es el alma de cualquier proyecto, ya que define cómo el espectador percibe el ambiente, la atmósfera y hasta los detalles más finos de los objetos. Resalta los detalles importantes. Si alguna vez has trabajado en un modelo 3D, sabrás lo mucho, pero lo mucho que cuesta esculpir cada pequeño detalle. No querrás que se pierdan en la oscuridad. La iluminación adecuada asegura que cada pliegue, textura y curva en tus objetos esté claramente visible y bien definido, ya sea para enfatizar las arrugas en una cara o los bordes afilados de una nave espacial. La luz es lo que convierte tus modelos en protagonistas visuales. Añade realismo. La iluminación realista ayuda a que los objetos en una escena interactúen entre sí de una manera natural. Los objetos no solo están flotando en el espacio, sino que proyectan sombras, reflejan luz y se ven afectados por la iluminación circundante. Las sombras correctas y los reflejos precisos añaden profundidad, volumen y contexto. Sin una buena iluminación, incluso el modelado más detallado y el modelado o el modelo mejor hecho puede parecer plano y sin vida. Fortalece la narrativa. En una historia, el contexto emocional es vital y la luz lo intensifica. Las sombras marcadas pueden evocar un misterio, peligro, diferentes emociones, mientras que las luces cálidas nos hacen sentir seguros. Piensa en cualquier película épica como una escena de batalla sin los rayos de luz que atraviesan el humo o las sombras dramáticas, perdería un gran parte de su impacto visual. La iluminación no solo ilumina un proyecto, lo transforma por completo. Es el pegamento que une la atmósfera, la narrativa y el diseño visual en una experiencia inolvidable. Después de haber dado este tipo de contexto de por qué la iluminación es tan importante, vamos ahora sí a Blender. En Blender existen varios tipos de luz esenciales para crear escenas 3D realistas o estilizadas, dependiendo del proyecto que estemos trabajando. Encontramos la primera y es Palm Light. Palm Light, una fuente de luz que emite en todas las direcciones desde un punto, útil para simular lámparas o velas. Sunlight imita la luz solar, sus rayos son paralelos, ideal para exteriores con sombras largas y precisas. Spotlight proyecta la luz en forma de cono, perfecta para iluminar áreas específicas como en un escenario. Arrowlight emite desde una superficie definida, útil para crear sombras suaves similar a las ventanas o paneles de luz. Emissive Materials, esto básicamente no es una propiedad que encontremos en Blender como una luz como la encontramos en esta categoría de luces. Esto se puede usar para efectos como letreros de neón. Y encontramos por último Light Probes, que capturan la luz indirecta, mejorando los reflejos y la iluminación en escenas complejas, especialmente útil en Eevee. Ahora, ya después de haber pasado viendo las luces, ¿cuáles son las mejores técnicas y los mejores consejos que te puedo dar en base a mi experiencia de cómo configurar luces correctamente en Blender? Y bueno, vamos con la primera técnica y es configura el motor de renderizado. Ya sea que estés utilizando Cycles o Eevee, esto es un paso crucial para poder tener una iluminación bastante buena. En este caso yo estoy usando Cycles en este proyecto, ya que como ven la iluminación es mucho mejor. Además de que les recomiendo bastante, si ustedes tienen una tarjeta gráfica, utilícela. Para saber si realmente la están utilizando, nos vamos acá donde dice Edit Preference, nos vamos a System y en este caso les recomiendo pasar la opción. Si ustedes por ejemplo tienen una tarjeta gráfica Nvidia, les recomiendo pasarse a la opción de Optics y aquí propiamente activar su tarjeta gráfica. Esto va a ayudar mucho al tema del rendimiento y a que se calcule mejor la iluminación dentro de Blender. Una vez ya activo, pues acá le damos a GPU Compute. Aquí ya estaríamos utilizando la tarjeta
tarjeta gráfica, y como ven se actualiza súper rápido el render y podemos tener una visión más certera de nuestra iluminación. Ahora, para las personas que estén usando Eevee, como ustedes ya saben, Blender ya sacó unas nuevas funcionalidades de Eevee como el trazado de rayos, lo cual hace una gran diferencia en cuanto a la iluminación. Entonces, por ejemplo, en este caso yo lo voy a pasar a Eevee y voy a activar la opción de Ray Tracing. Y listo, ya calculó toda mi tarjeta gráfica porque la tengo dedicada para esto. Y miren, así se ven en Eevee. La verdad, se ve bastante genial, incluso casi igual que Cycles. Díganme ustedes, ¿notan alguna diferencia? Pues la verdad, se ve bastante genial. El segundo tip es gestión de la exposición y el rango dinámico. Acá el consejo es utilizar en la parte del Color Management, que es este de acá, en vez de utilizar la de View Transform, vamos a colocar la de Filmic. Como ven, la de Filmic cambia bastante en cuanto a la iluminación en los objetos, añade un poco más de realismo, además de que la versión estándar se ve un poco más opaca, y a cambio la de Filmic se ve bastante genial. Aunque aquí debemos también tener en cuenta una cosa, y es ajustar la exposición y el rango dinámico, que son los que encontramos acá. Entre menos exposición, menos se va a ver iluminado, entre más va a tener más brillo y va a perder un poco la calidad de los colores. En este caso los recomiendo ir ajustando en base a su escena, también ajustar un poco el gamma. Por ejemplo, en este caso podría ser de esta manera, y acá en Fill también podemos ajustar un poco también estos parámetros. Esto va a ser en base al render, así que jueguen con estos parámetros hasta conseguir un resultado bastante bueno. De igual manera, acá en la versión de vista también tenemos diferentes como parámetros adicionales. Por ejemplo, si le dejamos en None, se ve de esta manera. Si le dejamos en High Contrast, vemos que se ven los colores un poco más cálidos, así que les recomiendo también jugar un poco con estos parámetros hasta encontrar uno que se adapte a la iluminación que queremos generar. El otro tip, y es la optimización del rendimiento, en este caso en Cycles. Usa el denoising para reducir en Cycles el ruido y mejorar incluso el rendimiento. Aquí tenemos la opción de denoise y miren, la imagen se ve bastante fatal, tenemos mucho ruido. En el caso de que ustedes tengan una tarjeta gráfica, le dan acá en denoise y le dan use GPU, y en este caso la imagen mejora un montón y vemos que no tenemos tanto ruido, lo cual es muy bueno. El otro consejo es también la configuración de los light paths o los light bounds, que esto se traduce como el trazado de rayos va a influir en los diferentes materiales, por ejemplo en el diffuse, en el glossy, en el transmission y en el volume. En este caso estos parámetros son los que vienen por defecto en Blender. Sin embargo, si no se quieren liar un poco con todos estos parámetros y modificar cuáles les funciona, les recomiendo, pues acá tenemos unos presets donde podemos colocar Direct Light, Fast Global Illumination, que crea pues una iluminación rápida, Full Global Illumination, que básicamente todo es tan alto y tenemos una iluminación global bastante certera. La iluminación global la podemos ver representada en esta imagen en específico, donde vemos que la luz influye en los diferentes objetos. Así que pues ustedes pueden jugar con estos parámetros, elegir cuál se les adapta, y pues en el caso de que ustedes necesiten algo más personalizado, pueden ir jugando con estos de alguna manera, bajando estos parámetros. La otra opción es también configurar el clamping, que si ustedes no saben qué es un clamping, por ejemplo, yo tengo una herramienta secreta y es una IA que me dice que es precisamente el clamping. Le doy acá donde dice explain, abro mi inteligencia artificial y boom, ya mi ayudante personal con inteligencia artificial me dijo que es un clamping, que básicamente el clamping indirect se utiliza para limitar el valor máximo de nuestras muestras indirectas de la luz. Esto es útil para reducir el ruido en escenas con iluminación indirecta intensa, como cuando la luz rebota en superficies brillantes o altamente reflectantes. Así que pues miren, la inteligencia artificial acá me ayudó bastante. Si quieren saber qué inteligencia artificial estoy usando, les recomiendo acá en la etiqueta de acá de YouTube aparecerá esta inteligencia artificial que nos puede ayudar muchísimo en nuestro flujo de trabajo. Una vez pasado por la primer técnica, que es la configuración del motor de renderizado, vamos con la segunda técnica, y es la técnica de iluminación cinematográfica. El primer tip es utilizar iluminación de 3 puntos. ¿Qué quiere decir esto de iluminación 3 puntos o 3-point lighting? Esta es una configuración que parte de 3 luces bastante
bastante importantes para cualquier escena cinematográfica. En este caso encontramos una luz clave que vendría a ser esta. La luz clave sirve para generar sombras, ideal para generar sombras pesadas o sombras suaves. Luego encontramos la otra, que es la luz de relleno, que esta nos va a llevar a suavizar lo que vendría a ser estas sombras generadas por la luz clave, que vendría a ser la luz de relleno. Como vemos acá en esta parte de acá ya se ve un poco la sombra un poco más suavizada, no tan dura como en este caso. E encontramos las luces backlight, que nos sirven para darle contorno a nuestro objeto. Esta sería la configuración de iluminación de 3 puntos, que se basa por una luz clave, una luz de relleno y una luz backlight. Con esta configuración puedes ya tener una iluminación bastante buena, y también podemos añadir otra luz extra para darle un poco más de color, que esta vendrá a ser como una luz de relleno o también una luz backlight para resaltar ciertos contornos, y cuando la activo miren que se ve ya de una calidad impresionante. El otro tip es luz clave y upstage lighting. Usa una luz clave Skylight colocado al lado opuesto de la cámara para crear sombras como estas. Esta es una técnica bastante efectiva para crear sombras bastante interesantes. En este caso miren la diferencia, tenemos la luz y la cámara apuntando directamente al objeto. En este caso no hay ninguna sombra que refleje y que dé como ese toque dramático. A cambio en este caso tenemos la luz apuntando, este vendría a ser nuestro objeto y la cámara estaría enfocando directamente al objeto. Como ven, la iluminación viene de este punto hacia el objeto, creando una sombra bastante interesante detrás del objeto, lo cual le da un toque mucho mejor a diferencia del que tenemos acá. El truco aquí es tener una luz que sea grande, podría ser como la que ya vimos, que es la de área, lo cual nos genere no una sombra bastante gruesa, sino que genere una sombra suave, como la que vendríamos a ver en este punto de acá. Y como ven, toda esta parte ilumina, lo cual genera un contraste entre el objeto y la escena. El tercer tip es utilizar iluminación de acento. Utiliza en este caso la luz zoom como fuente de acento para resaltar áreas específicas dentro de una escena. Por ejemplo, en este caso yo desactivé todas las luces adicionales de este proyecto y únicamente dejé la del sol. Acá les recomiendo, si ustedes quieren simular este efecto de sol, es recomendable utilizar un color cálido asemejándose al color del sol. Tampoco no exageren mucho en hacerlo así como tan amarillo, pero si quieren una luz tenue los pueden dejar en estos parámetros. Acá también va a influir la potencia o la fuerza que va a tener. Si lo dejamos muy bajo se va a ver muy oscuro, por supuesto. Si lo hacemos demasiado se va a ver algo extraño. Por eso les recomiendo ajustarlo en un parámetro donde quede de manera adecuada, y también el ángulo va a ser que determine la posición de las sombras. En este caso yo tengo seleccionado el sol, y si lo roto en alguno de nuestros ejes, por ejemplo en el eje Z, ven como las sombras se proyectan de manera diferente. Entonces nosotros podemos jugar con la rotación del sol para crear efectos bastante interesantes. Después de ver las técnicas de iluminación cinematográfica, acá ya tenemos un avance significativo. Creo que con esto ya podemos iluminar cualquier escena a una calidad bastante buena, pero también hay una cosa bastante crucial, pero viene también una parte bastante importante que va a elevar aún más nuestro proyecto, y créeme que de aquí a las técnicas que voy a decir en adelante va a ser en forma de bola de nieve. Entre más apliques estas técnicas, mejor tu render se va a ver. No todo depende de la iluminación, sino también de, por ejemplo, la configuración de la cámara. En este caso tenemos la técnica 3, que es ajustes de profundidad de campo y lentes anamórficas. ¿Qué es la profundidad de campo y cómo lo podemos configurar en Blender? La profundidad de campo es un fenómeno que tienen las cámaras para realizar un punto de enfoque. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro camarógrafo y está apuntando a un enfoque de 1.3 metros. Esto quiere decir que va a enfocar únicamente el árbol que está enfocando, valga la redundancia. De resto, lo que esté a 1.3 metros se va a desenfocar, no se va a ver como tal, se va a ver en segundo plano. Eso es básicamente lo que hace la profundidad de campo. Podemos enfocar, ejemplo, objetos más lejos y darle más prioridad a un objeto, y el otro tenerlo en segundo plano. Esto nos ayuda a darle un toque más de drama y realmente enfocar el objeto que queremos. En este caso seguimos con el proyecto del hacha, y acá vemos, voy a desactivar el Depth of Field, así no estaría enfocado a ninguna parte, pero acá le va a activar el Depth of Field. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es esto que dice Focus? En Blender hay una opción donde podemos colocar
colocar un empty object dándole acá y en este caso añadí unas flechas que este va a ser mi punto de enfoque. Una vez tenemos nuestro punto de enfoque, en este caso se llama focus, vamos a abrir nuestra configuración de la cámara, activamos el depth of field, seleccionamos nuestro empty object que en este caso vendría a ser el que está acá, que es focus, y acá ya encontramos lo que vendría a ser la profundidad de campo. En este caso está predeterminado o lo dejé en un valor de 2.8. Acá lo recomendable es utilizar valores bajos entre 1.4 o 2.8 para crear un fondo borroso y así fijar nuestro objeto. En este caso, por ejemplo, si yo lo bajo a 1.4 se va a ver más borroso la parte del fondo, pero enfocando la punta del hacha. El siguiente consejo es bastante sencillo y es ajustar el aspect ratio de la cámara. Esto es algo bastante sencillo que podemos hacer en Blender y es acá en la resolución. Si queremos generar un aspecto cinematográfico tipo widescreen, que es básicamente este formato que utilizan las películas de las barras negras, podemos utilizar esta resolución que es 2700 de ancho y 1080 de alto y así podemos generar este tipo de efecto que se ve bastante bien. Después de haber pasado configurado la cámara en Blender, hay aspectos bastante importantes acerca del ambiente. Es por eso que la cuarta técnica es efectos atmosféricos y ambientales. Añadir haze o niebla. Esto hace la gran diferencia en nuestros proyectos como este, donde podemos ver que hay niebla. Y ustedes se preguntaron cómo la puedo hacer en Blender. Fácil, rápido y sencillo. En este caso vamos a añadir un cubo como este y pues para poder verlo únicamente de esta manera nos vamos a ir donde dice visibility y vamos a colocarle en bounds. A ustedes les parecerán así, pero vamos a colocarlo en bounds y vamos a encerrar como tal lo que vendría a ser nuestra escena y nos vamos a crear un nuevo material y acá en los nodos de shading podemos colocar un volume scatter que se vería de esta manera y colocar estos parámetros. Ya de esta manera podemos tener algo de niebla y se ve bastante bien, pero si quieren experimentar un poco más les recomiendo el Principiant Volume, donde vamos a conectarlo directamente al volume, no al surface, y aquí podemos jugar con los parámetros como la densidad y otros más para que nuestras escenas se vean bastante bien. Si les gustaría un video acerca de este nodo, déjenmelo saber en los comentarios y si veo que les gustaría lo traeré próximamente al canal. El otro tip para añadir atmósfera y un poco de ambiente a nuestra escena es hacer el uso de polvo o de partículas para que tengan un peso en la parte de iluminación. Es por eso que en Blender tenemos la funcionalidad de añadir polvo, pero en este caso les recomiendo no simular las partículas a no ser de que ustedes quieran, pero aquí les va un tip bastante genial y es utilizar imágenes. Por ejemplo, yo tengo esta imagen, la pueden buscar en internet como polvo en mapas de alfa o polvo PNG que tengan este fondo negro y ustedes a la hora de importarlo en Blender les va a aparecer de esta manera. Y recuerden que para añadir imagen le tienen que dar Shift A y Mesh Plane y ahí se les va a importar como tal la imagen como un plano y les va a aparecer de esta manera. Ahora, ¿cuál es acá la parte importante? Es hacer esto transparente y que lo podamos colocar en nuestra escena. En este caso van a colocar directamente la textura que es esta a un color ramp. Pueden dejar estos mismos parámetros. Esto es básicamente las partículas que se ven ahí. Si lo hacemos de esta manera se va a ver de color blanco más resaltado, pero en este caso lo pueden dejar de esta manera y esto no lo van a conectar al color sino al alfa para que tenga el fondo transparente. Y para añadir un poco más de luz, ya que pues si lo dejamos en cero no se va a ver bien, y añadirle un poco de color, pues le damos acá en emission, seleccionamos así como un color un poco amarillo y aumentamos un poco el strength. De esta manera vamos a crear ya como tal partículas de polvo. Y ahora si no quieren tener todo este montón de imágenes de esta manera, pues se van a la opción de acá que dice Object, Viewport Display, Display As, y de esta manera ya lo pueden ver en el propio render. Miren que acá se ven un poco las partículas y se ve bastante bien. Ahora el tercer tip es texturización de luz usando gobos. Dime si esta escena no se ve algo extraña a lo que estábamos viendo anteriormente. Ahora dime cómo se ve de esta manera. Se ve muchísimo mejor y esto es básicamente la texturización de la luz o el uso de gobos. Gobos es una creación de patrones de luz complejos mediante técnicas gobo, plantillas que bloquean la luz. Por ejemplo, ustedes ven
ven que estos son como las hojas del árbol que reflejan, que proyectan la sombra, pero en realidad no son árboles, sino son imágenes. Esto es la texturización GoWows. Consiste en bloquear la luz que tenemos para generar este tipo de sombras, proyectarlas directamente a un objeto. Esto lo podemos realizar ya sea colocando una imagen como esta, que es una imagen PNG, y detrás tendríamos nuestra iluminación para que proyecte como tal este tipo de sombras. Esto sinceramente le añade un toque más de realismo y no se ve tan plano como de esta manera. Ahora, para las personas que llegaron a este punto del video, les tengo un regalo por ver gran parte del video, y es que hay una librería gratuita donde podemos conseguir varias de estas imágenes para crear este tipo de texturización. Abajo estará el link. Hay más de 330 imágenes que pueden utilizar para generar este tipo de efecto GoWows en sus escenas, desde por ejemplo esta iluminación como si las hojas de los árboles estuvieran moviéndose, proyectando esta hermosa luz, o también efectos así como de ventana. Sinceramente, una librería bastante genial y que se la recomiendo bastante. Así que sigamos con el video. Ahora que ya vimos los efectos atmosféricos y ambientales de la luz, hay un apartado bastante crucial, y es las propiedades de los materiales. Y el primer tip es ajustar el Surface Scattering. Para los que el Surface Scattering es clave para simular materiales translúcidos como la piel o minerales. El efecto dispersa la luz dentro del objeto y la hace salir en un punto diferente. Para ajustar esto en Blender es bastante sencillo. Nosotros, por ejemplo, tenemos este objeto, nos vamos acá donde dice Principal BSDF, acá donde dice Surface, y acá tenemos los diferentes modos de Surface Scattering. En este caso, como es un objeto, va a elegir este de acá, y si está en el valor 0 vemos que no pasa nada, no hay nada extraño en cuanto al objeto. Pero ¿qué pasa si lo aumento? Vamos a ver que acá se genera una especie de luz bastante interesante, lo cual acá vemos también otros cómo ingresa la luz propiamente al material y genera estos efectos bastante interesantes. Esto es demasiado funcional. Ejemplo, cuando nosotros aumentamos la escala, si está en una escala 0 o si la dejamos en una escala, por ejemplo, de 0.1, más o menos como por estos valores, vamos a ver ahí la diferencia como tal. En el caso si tuviéramos un personaje, le podemos dar acá donde dice Random Wall Skin, y como verán ya tiene como una propiedad de cómo reflejaría la luz, refleja estos materiales translúcidos como la piel. El otro tip bastante genial y que nos va a ayudar muchísimo es la configuración del roughness y de los reflejos en Blender. Ajusta el nivel de roughness en los materiales para controlar el nivel de brillo. En este caso, acá en el proyecto tenemos este especie de frasco de perfume. Como ven, si yo desactivo, o por defecto así viene en Blender de esta manera, lo cual se ve muy poco realista. En este caso les recomiendo ajustar el roughness no en una manera tan exagerada, sino que tenga unos parámetros ajustables. También modificar acá el IOR es bastante efectivo, ya que si lo dejamos así, como ven, pierde lo que vendría a ser el toque del material como si fuera de vidrio. Así que pues acá el truco es dejarlo en un valor de por ejemplo 1.2, 1.4 para que se vea de esta manera. También uno de los trucos que se suelen usar es por ejemplo utilizar un hologram para realizar los ajustes del roughness. Esto también nos va a dar un poco más de libertad en cuanto a ajustar en el caso de que tengamos una textura. Y siguiendo con el mismo ejemplo, también debemos tener en cuenta la transparencia en algunos objetos. Por ejemplo, cuando vamos acá en la parte de transmission del principal BSDF y le dejamos al white, ven que tiene como su reflejo, está el roughness activo, pero ¿por qué no se refleja como si fuera un vidrio? Hay que tener en cuenta esta opción de transmission. Acá si por ejemplo yo la dejo al full, vamos a ver que se vuelve transparente y tiene como tal una propiedad de vidrio que refleja. Así que debemos también configurar esta parte en un punto donde pues creemos aceptable según el modelo. En este caso, como es un frasco de vidrio, lo dejamos al 100% para que tenga esta propiedad como de vidrio. La otra opción bastante interesante son los efectos ópticos, como lo que estás viendo en pantalla es lens flare o destellos de lente. Estos efectos garantizan que nuestro render se vea mucho mejor realista. Estos destellos de lente suceden por los factores físicos que tiene las lentes de la cámara, lo cual hace que se vea de esta manera y puede significar un aspecto pequeño pero que puede dar
darle mucha importancia a nuestras escenas en Blender. En este caso hay una forma totalmente de hacerlo procedural en Blender. Acá abajo les estaré dejando el link de Gumroad, de esta persona que desarrolló este proyecto para crear efectos de destellos de lente en Blender, aunque ustedes pueden hacer la misma técnica como la del polvo, añadir una imagen que tenga este efecto y darle los ajustes necesarios con los nodos en Blender. Y por último, y ya para terminar este video, pasamos con el último tip y no muy menos importante, y es crear efectos bokeh cinematográficos. Esto se logra a la iluminación. Nosotros tenemos acá una iluminación desde acá y es para crear estas pequeñas partículas. Esto lo podemos generar desenfocando. Por ejemplo, aquí yo tengo la cámara y entre más lo desenfoco vamos a ver un poco más difuso estas partículas, pero si yo enfoco un poco más el modelo lo podremos lograr. Esto es muy sencillo de hacer, únicamente debemos enfocar nuestro objeto. Podemos añadir varias luces detrás como las de Point podría ser, o también añadir imágenes como lo hicimos en las partículas de polvo. Acá ya sí sería únicamente configurar el tema de los blades, que son para modificar cada partícula que se muestra detrás del personaje. Ahora que hemos logrado una iluminación cinematográfica impecable, hay un aspecto secreto que pocos conocen y es la composición. Es el ingrediente clave que puede llevar tus proyectos a un nivel completamente nuevo. Si quieres conocer las mejores técnicas para dominar el compositor de Blender y desbloquear el verdadero potencial de tus renders, no olvides suscribirte y dejar en los comentarios: quiero el video de las mejores técnicas del compositor de Blender. Te aseguro que lo que viene cambiará tu forma de trabajar. Así que sin más, nos vemos hasta la próxima y bye.